Esta noche, múltiples individuos, un tema y muchas opiniones. Soy Abnas y este es el Club de la Opinión. Esta noche con nosotros, Blader Black, bajista de la banda Lowriders, Jotun, gamer profesional, Poison, experto en casi todo, Z, poderoso streamer, y como nuestros invitados especiales, Alejandra Navarrete, directora de Arte a Casa, y Jesús Cabañas, artista contemporáneo. El tema de hoy, el arte como arma de combate. Entonces él decía, sí, pues mete esto en tu casa, ¿no? Y ponía una placa de acero que cruzaba la sala de la galería. ¿Cómo vas a meter esto en tu casa? Y luego hizo eso de poner una placa que rodeaba toda la galería y luego sacó sus placas gigantes en plazas, ¿no? Pero al final, el sistema lo absorbió. Así de ok, entonces estas piezas de Richard Serra ahora cuestan tanto porque pues es Richard Serra, ¿no? Entonces es una lucha constante, o sea, siempre llega alguien, lucha, el sistema lo absorbe, llega alguien más, lucha, o sea, es una lucha constante, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y pues nunca se acaba. Y eso es algo padre, ¿no? O sea, que la lucha siga ahí y que la gente y los artistas sigan teniendo ganas de seguir luchando, ¿no? De que el sistema no... Como la ilusión de que el sistema no gane y que puedan vencerlo, pero pues siempre terminan siendo absorbidos. Pero está padre, ¿no? La lucha constante, trabajar con eso, o sea, pensar, así de ok, ya absorbieron estas formas de protesta, de protestar con el arte, ¿no? O con el performance, igual era como de cómo vendes un performance y ahora venden los guiones de los performance y cosillas así. Pero es estar pensando, y creo que esa parte de estarlo, de esta batalla constante del arte y el sistema, y genera como nuevas expresiones artísticas también, y nutre... De alguna forma como que se nutre a sí mismo el arte en este círculo infinito de ok, me atrapas y yo me escapo, pero me atrapas otra vez y vuelvo a escapar, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo es que empezaron como a, se podría decir, comercializar las obras del escultor que decías de las placas de acero? ¿De Richard Serra? Sí, Richard Serra. Pues él empezó a hacer estas placas así como de, pues vendan esto, no pueden. Pero al final, pues... Todo se puede vender. Ajá, siempre encuentra la forma de venderlo. Como esto también de los performance. ¿Cómo vendes un performance? O sea, es un acto que sucede en cierto lugar con cierto público, un acto irrepetible. ¿Y cómo vendes eso? A ver, ¿cómo vendes eso? Pues ya puedes vender el registro, NFT, ¿no? Sí. Pero ahora ya vendes el registro, puedes vender el guión, muchas cosas. O sea, siempre se encuentra el medio. Solo se puede hacer legalmente por... Muy bien. Hagan lo que hagan los artistas, de una y mil formas que se les ocurra, siempre van a encontrar la forma de vender, ¿no? Lo que hacen. Sí, y el sistema... problema es de que no los artistas necesariamente quieren venderlo, sino que son los sí, no, ellos no quieren vender. Las personas que quieren invertir con el arte, pero de una manera muy mala leche. O sea, que nada más quieren simplemente sacar dinero, que ni siquiera le venden el valor está muy descarga, ¿no? Por discurso ni por ejecución, y solo quieren, pues, sacar dinero de ahí. Otra cosa que se me hace importante es no olvidar como lo que estábamos hablando, ¿no? Del arte como arma de combate. Y entonces, si el arte está protestando sobre tal tema y al final de cuentas el sistema lo absorbe, no está nada chido, porque el sistema no le está dando el valor a esa propuesta y el valor de lo que nos estamos quejando, ¿no? Como personas, como artistas. Entonces, o sea, es como una cachetada, pero el sistema te refieres como al mercado y así. Al mercado, sí, al mercado artístico. En este caso, al mercado artístico, porque estamos hablando de artistas, ¿no? Pero el ejemplo de Banksy, se me viene a la mente igual es las protestas feministas, que de una u otra manera, donde se ve el movimiento es de manera físico y en redes sociales, pero en televisión, que es el sistema social y de comunicación nacional, no se habla de eso, o se habla de la conveniencia y no se le hace caso a las protestas por lo cual se está haciendo todo este movimiento. Ajá, bueno, en específico con respecto a eso, perdón, yo he visto que lo cubren mucho como de, sí hubo marcha de este grupo de personas, pero ni siquiera atienden a las peticiones específicas
quiere el grupo. O igual que pasaba sucedía la marcha, ¿no? Y pues había pintas y todo. Entonces, la gente del gobierno tapaba lo que se hizo en esa marcha, o sea, las pintas que sucedieron en ese día específico, pero otros grafitis de quién sabe cuándo, los dejaban así, tal cual estaban, así, todos feos, así de Juanito y Juanita se aman. Eso sí los dejaban, ¿no? Pero los de las marchas los tapaban así como de, no, es que esto no existe, o sea, esto no pasó. Los tapaban, sí. Ajá. Y por ejemplo, Chucho, tú en tu obra, o sea, ¿cómo la abordaste? La de las mariposas. Ajá, porque de ahí salió todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esa obra? Creo que va mucho con lo que platicamos. Por ejemplo, ahorita mencionan lo del mercado, mencionan lo de el arte, el mercado, y dijeron otra palabra, la comunicación, ¿no? Que no salen los medios de comunicación. Y desde mi punto de vista tiene que ver, estas tres, digamos, tienen una que ver con, es como una cadena, ¿no? Como un triángulo, una pirámide. Entonces, sin mercado no puede existir arte, y sin arte no puede existir comunicación, y sin comunicación no puede existir arte, etc. Entonces, a mí me parecía que justo el contexto del momento, el contexto que estaba surgiendo, era sobre la falta de dinero, ¿no? En la pandemia. Y la gente no tenía para comer, literal no tenía para comer, y todo estaba en la red, toda la información, cómo interactuábamos. O sea, el internet se volvió, yo decía que el internet era un escape de la realidad, y ahora la realidad era un escape del internet. Sí, literal. ¿No? Entonces yo sí lo decía, y me di cuenta de eso. Por lo tanto, decidí hacer la pieza que consistía en recortar cada capítulo de la mañanera del PG en un espacio donde dijera que todo iba a estar bien y que la economía no se iba a afectar. Y ya que él tenía, digamos, este recorte de diferentes videos, trataba de traducirlo a la comida. Entre ellas, por ejemplo, que si la inflación, que si los problemas intestinales, todo tenía que ir vinculado a lo que comemos. Entonces me di cuenta que la gente, cuando dice que está enamorada, siente mariposas, pero cuando tienes hambre o cuando estás flaco o gordo, tienes lombrices, ¿no? De que no comen. Entonces yo quería que ese trabajo fuera bastante crítico, o lo más crítico posible, para que reflejara esa inquietud que yo tenía, o esa protesta hacia el que decía López Obrador, de que todo iba a estar bien, ¿no? Y que él o desconoce o se hace el ciego, no sé, ¿no? Y creo que también es una... ¿Mandé? O sea, este güey, palabras, vaya. Pendejo, sí. Pues sí. No, aquí todo está bien, no pasa nada. Sí. Y también volviendo al sistema del mercado, creo que el mercado ayuda y también perjudica a algunos, pero también entender de parte de los artistas cuando nos dicen que no. Y siempre que nos dicen que no, hay que tratar de entender el por qué, porque pueden ser muchas cosas. O sea, como el no en qué. El no en presentar tu trabajo, el no en darte un apoyo económico, el no en muchas cosas. Entonces, los artistas siempre protestamos hacia que no existen espacios, o a que este artista ya es un vendido, o que las galerías solo quieren varo, o que te vendiste al sistema. Entonces, sí, no es como el conflicto entre, o sea, sí quiero hacer arte y luchar contra el sistema, pero también quiero comer. Entonces, sí, o me uno al sistema o lucho contra él. Exacto, y luego uno mismo es el sistema, porque yo siempre he dicho que yo me quejo contra el sistema de que no me vende, pero subo mi trabajo gratis a Instagram, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces hay que entender el sistema, y intentar entender el sistema y aprovecharlo, ¿no? Decir, por ejemplo, hay artistas que hacen ilustración, hay otros que hacen instalación, otros poesía, rock, no sé, música. Entonces decir, bueno, yo encajo en este perfil, o no encajo, o lo que pido no se puede lograr por el presupuesto. Entonces, siempre el no hay que tratar de entenderlo, y muchas veces lo entendemos a la mala. Eso es también una realidad. Entonces, las protestas, no toda la protesta es válida, ni todas las protestas son justificadas, ¿no? Hay protestas que no tienen razón de ser, hay otras que sí, y a mí lo que me interesa, sobre todo ¿cuáles protestas son injustificadas? Ajá. Por ejemplo, hay lugares donde actualmente luchan por el derecho de los negros, ¿no? Cuando esa lucha ya se ganó hace tiempo. Entonces ahorita ya es un poco obsoleta esa lucha, ¿no? O, por ejemplo, hay países como muy liberales, o que están muy como en una onda chida de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Y hay protestas feministas, por ejemplo.
Bueno, también ¿no? hay protestas como bien ridículas en internet también, ¿no? O sea, en Twitter y así. Como lo que pasó apenas en la película de Aquaman 2, creo. Que estaba la morra esta que era la esposa del Johnny Depp. Ah, yo entonces pensé que estaban protestando y pidiendo que la despidieran de Aquaman 2 porque pues todas las weas que hizo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Pero esa es una protesta toda ridícula, así porque como de qué nos importa qué hacían esos dos brothers, ¿no? O sea, ¿por qué tanta gente está protestando por eso? O sea, yo creo que eso sería una protesta. ¿Quieres saber una aún más ridícula? ¿Quieres saber una más ridícula que esta? A ver. Creo que fue hace un año. Recuerdo muy bien que no sé qué pasó, pero el chiste está en que a un adolescente que creo que era un tirador, ¿sabes? ¿No? De esos que matan a gente en Estados Unidos, lo que sea. Mucha gente, o en este caso muchas chicas, digamos, querían que lo liberasen simplemente por el hecho de que era atractivo el sujeto. Que era guapo. Cielo santo. Él merece nada más libertad por esa... porque es guapo. No, pero sí, o sea, sí existen protestas con finalidades y protestas inútiles, ¿no, Chucho? Sí, yo recuerdo, no sé si recuerdan a un futbolista que se llama Cuauhtémoc Blanco. Sí. Ajá. Fue gobernador de Morelos, no me acuerdo. Y recuerdo que como no había presupuesto para ese estado, él hizo una huelga de hambre. Qué mamado. Entonces, estaba muy cagado porque pues ese güey afuera del recinto, pues sin comer, ¿no? Cuando tiene todo el varo del mundo. O sea, ya no me voy a echar mi Pepsi ni mi sándwich. Ajá, y su pau. Su papá. También, por ejemplo, hay protestas que me parecen muy chidas, como que van en el sentido hacia el arte, es decir, que van a cuestionar el arte, y es sobre la falta de atención. Bueno, esta fue sobre la falta de atención hacia las obras artísticas. Entonces, Santiago Sierra, que es uno de los artistas que más sigo, cruza un tráiler en medio de la ciudad, de Avenida Insurgentes, me parece que es, durante 15 minutos. Que tuvo el tráfico bien acá, ¿no? Ajá, entonces... pero este artista de acá de México. Santiago Sierra se llama. Sí, Santiago, él es español, pero estuvo trabajando acá en México en un lugar que se llamaba La Panadería. Y esa obra consistió en literal poner un tráiler que obstaculizaba el sentido del tráfico en Avenida Insurgentes, me parece que era, durante 15 minutos. Entonces, durante 15 minutos se hizo un desmadre en la Ciudad de México. Sí, porque es la Ciudad de México, o sea, 5 minutos y se vuelve todos locos. Imagínate 15, no, sí estuvo bien acá. Ajá, ¿no? Esa fue... ¿Eso qué pasó? ¿Mandé? ¿Eso salió en noticias? Porque no recuerdo. Eso fue ya tiene algunos años, fue en los 90, ¿no? Sí. Fue en los 90, principios de los 2000, por ahí así. Yo pensé que el año pasado o algo así. No, ya tiene años. Ni existíamos. Como que ya hace falta que lo vuelvan a hacer, ¿no? Sí, o sea, protestas recientes, por ejemplo, recuerdo, no sé si haya sido intencionada como protesta, pero la de Fabián Chaires, me parece que se llama, del Zapata Gay. Sí. La pintura. ¿No? Esa también, la pintura. No, pues, Yo pregunto esto de como cuáles son las propuestas no tan chidas y las protestas esas. ¿Cuáles son las protestas no chidas y sí chidas? Porque siempre uno ve las protestas no chidas desde nuestro poco o mucho privilegio. O sea, eso de los negros que mencionas es como, no lo sabemos, no estamos en ese medio, no somos negros, estamos en México. Ajá. Pero ¿qué fue lo que pasó hace poquito? Que está en memes en redes sociales, en el Grill Sonora, que no dejan entrar a los que son morenos. Los morenos. Se llama el restaurante, algo así. Ajá, entonces, por ejemplo, eso de las chicas que están protestando por el delincuente que lo saquen por ser guapo, o sea, no sabemos cuál es la historia de ellas, de su masculinidad, ¿no? O de sus relaciones, cómo las criaron con respecto a qué. Entonces siempre decimos que una protesta no está chida de acuerdo a nuestros privilegios. Lo veo también con las personas que criticaron el Zapata Gay o critican las protestas feministas o critican esto del tráiler. Aseguro que miles de personas fue como, ay, pero ¿por qué los artistas hacen eso? ¿Saben? O sea, siempre uno critica una protesta en la cual no está inmerso o no se ve afectado por lo que se está protestando. Por eso preguntaba lo de las protestas chidas y no chidas. Ya, podemos continuar. Bueno, es que en verdad, en verdad como mencionas, pues es muchas veces de carácter subjetivo y va de acuerdo a pues precisamente el contexto en el que vivimos, y al menos yo creo que la persona realmente tiene que desarrollar un criterio propio para ver qué valor le da a las cosas. De nuevo, sí es muy distinto, o sea,
en verdad muchas veces va a ser muy difícil para alguien que es de tez más oscura, o sea, va a ser más difícil obviamente ponerse en los zapatos de alguien que es de tez más clara y viceversa. Precisamente a veces no se van a entender esas cosas, pero creo que precisamente por eso es importante generar un diálogo para que queden más claras las necesidades y el contexto en el que cada una de las personas vive. Yo creo que aquí muchas veces también es la falta de un objetivo, o sea, realmente, bueno, al menos en mi opinión personal, el objetivo de la convivencia en sociedad tiene que ser el que todas las personas podamos vernos beneficiadas de una u otra manera, sin perjudicar a las otras personas. Y creo que de hecho es donde cae el límite de los derechos. Cuando algo empieza a afectar de manera negativa a alguien más, es cuando deberías de procurar no hacerlo. Yo recuerdo que acá en mi pueblo, bueno, allá en Atitalaquia, hace poco tiempo cerraron ¿qué eran? Pipas. Cerraron la autopista, el arco norte, porque no recuerdo que no les habían pagado. Y ya casi se iban a pegar entre los usuarios de la autopista y los señores de las pipas, porque los usuarios de la autopista decían que eso les afectaba, que buscaran otra manera de protestar, que fueran a hablar, que hicieran otra cosa, pero que no hicieran eso. Entonces, pues eso, uno nunca se puede poner en los zapatos del otro, pero yo no creo Ahí que... yo creo que todas las personas, claro, pueden precisamente externar sus ideas, pero lo que aquí yo considero es que siempre se tiene que tener como el objetivo de, o sea, porque yo considero que se manifiesta para hacer ver su opinión. Justo. Y muchas veces se tiene que ver con presión, pero sí. Aquí cuando tú afectas directamente a personas hasta incluso que pueden ser afectadas por lo mismo que estás protestando, normalmente generas un descontento, no con el punto que estás intentando dar, sino con tu movimiento. O sea, si alguien está cerrando la carretera y la cierra, y porque es tal vez la que les queda cerca o en donde se ponen de acuerdo, y la misma comunidad, digamos que es la misma afectada, pero entre el mismo problema que están teniendo y además los manifestantes, entonces les están dando pues por los dos lados, por así decirlo. O sea, tanto les afecta el problema y las consecuencias de querer hacer que se vea el problema. Sí, pero... Entonces no se empatizan del todo con el movimiento. Pero aquí está el problema. Aquí está el problema, que para muchos las problemáticas tienden a ser un chiste hasta que les empiezan a afectar. Y ese es un serio problema. Sí. De nuevo, con respecto a las feministas. Te juro que muchas veces, y se vio, históricamente se vio, para las personas en el movimiento feminista era un chiste hasta que empezaron a hacer propuestas más agresivas. Protestas, ¿no? Perdón, se me va. Protestas más agresivas. Ajá, en el momento en el que empezaron a ver propuestas más agresivas, empezaron con estas cosas de, no, pero es que hay formas. No, o sea, déjame decirte, no. O sea, no, es que si vas a protestar tienes que... Ajá, porque cuando yo, de plano, por ejemplo, yo veo a un güey y digo, mira, me lo quiero quebrar nada más porque pues obviamente eso está mal, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Cuando de plano alguien llega y me hace eso, pues obviamente a mí no me gustaría que vinieran a atentar en contra de mi integridad personal, ¿sabes? Entonces, esa es justo la cuestión. Cuando hay gente que en verdad tiene no solo temor, sino hasta pavor de simplemente desarrollarse en sociedad, porque siente que las condiciones no son aptas para eso, es cuando ya empieza a haber problemas y es cuando en verdad de la manera más, o sea, intentas hallar de la manera más pacífica de gritar, ¿sabes? Sí, pues una cosa importante es que el arte protesta o la protesta en sí tiene que ser polémica, ¿no? O no lo sé. Tiene que impactar de alguna forma, o sea, puedes protestar tú solito en tu cuarto, pero pues ¿quién te va a escuchar, no? Es diferente a salir y hacer un drama en la calle, porque es que una protesta lo que exige es soluciones, ¿no? Para eso se protesta, para que te escuchen y de alguna forma la sociedad reaccione. O sea, es como decir, hey, aquí estoy, está pasando esto, necesitamos resolverlo, ¿no? Si lo hablas así tranquilamente, así, ay, es que necesitamos resolverlo, nadie te va a hacer caso porque el sistema está como muy cómodo, ¿no? El sistema está como está y funciona con privilegios, privilegiados y desprivilegiados. Entonces, si tú quieres cambiar eso, o sea, quieres romper ese privilegio y
y hacer que sea parte de, no sé, del público en general, pues tienes que alzar todo, ¿no? O sea, no puedes estar dentro del sistema porque el sistema ya está así. Tienes que romper el sistema y por eso tienes que hacer desorden, tienes que gritar, tienes que hacer todas estas cosas para que la gente te voltee a ver y para decirles a la gente, no, es que está pasando esto, necesitamos solucionarlo. Yo creo que ese es el punto de una buena protesta, ¿no? Porque igual supongo que existen protestas que solo son protestas porque sí, pero entonces el punto de una buena y una mala protesta es que la buena busca soluciones, ¿no? Y la mala pues solo existe y ya. Solo hacer ruido, ¿no? Yo no sé si hay buenas o malas protestas. Más bien lo que puedo analizar es que, bueno, alguien tiene un punto y empieza a intentar de esparcirlo lo mejor posible. Y obviamente también con el mayor alcance. Hay muchas personas que pues sí, tal vez sí se pueda decir que si hay malas protestas son las que fallan al dar su punto o su visión lo más apegado posible, porque se pueden interpretar de muchas formas las cosas. Aquí además de pues precisamente estos métodos de, se puede decir, o violentos o cuando obligan a alguien a ver tu punto, sí o sí, también me gustaría recalcar que además de eso, como apoyo, también se podrían también tener otras cuestiones, siendo que en estos años ya uno puede ser también fácilmente un emisor de información gracias al internet. Por ejemplo, tan solo y de ese tema que dijeron del Sonora Grill, yo no me enteraba de esta situación hasta que empecé a ver memes y memes y memes y memes y memes. Síganos para más opiniones, ya que la opinión siempre continúa.